En el vídeo de hoy vamos a explorar cuáles son las mejores CPUs para gaming y productividad en septiembre de 2024. Ya sea que estés buscando un procesador para maximizar tu rendimiento en los juegos más exigentes, o necesites potencia para tareas de productividad como programación, edición de vídeo o cualquier otro tipo de multitarea intensiva, aquí encontrarás la CPU ideal para tus necesidades. Además, consideraré las últimas polémicas que ha habido con el último lanzamiento reciente de AMD con Ryzen 9000, que tiene una mejora insignificante del rendimiento respecto a Ryzen 7000, siendo bastante más cara. Y también tendremos en cuenta los problemas que ha habido con Intel de 13ª y 14ª generación con los voltajes excesivos. Así que evaluaremos cuáles son las mejores CPUs, dejando de lado todas estas controversiales, desde las más asequibles hasta las de gama alta, revisando su relación calidad-precio y viendo cómo se adaptan tanto para gaming como para productividad. Y para empezar, vamos a hablar de los procesadores que tenemos ahora mismo por menos de 200 euros. Y el primero que quiero comentar es este, uno de los favoritos del canal, que es el 12400F. El 12400F, como podemos ver por pantalla, es un procesador de 6 núcleos, que tiene de frecuencia base 2,5 GHz y de frecuencia turbo tiene 4,4 GHz. Es un procesador de 65 vatios de TDP y por 105 euros es una elección perfecta para presupuestos de la gama de entrada hasta la gama media. Además, este procesador se puede combinar con una amplia gama de tarjetas gráficas, por lo que por 105 euros es una elección muy buena en términos de calidad-precio. Y por parte de AMD tenemos el Ryzen 5 5600, que es también un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia base de 3,5 GHz y una frecuencia boost de 4,4 GHz. También tiene un TDP de 65 vatios y lo mismo que el 12400F. Es un procesador perfecto para PCs desde la gama de entrada hasta la gama media. Y es un procesador que vale menos de 120 euros y, como veis, el 5600X también está con un precio muy parecido, por lo que por un poquito más de precio el 5600X nos da un poquito más de frecuencia, por lo que estas dos opciones son muy buenas. Y por otra parte también tenemos el 5700X, que este procesador sí que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 3,4 GHz y una frecuencia boost de 4,6 GHz. También es un procesador con 65 vatios de TDP, pero al tener 8 núcleos nos va a dar más rendimiento en tareas de productividad que los mencionados anteriormente. Y este procesador también es ideal para configuraciones de la gama media y lo tenemos por menos de 160 euros. Por lo que este procesador dentro de la gama media, para tareas de productividad como puede ser edición de vídeo o trabajo en 3D y también gaming, va a ser un procesador muy bueno. Y ahora mismo, por exactamente el mismo precio, al menos en España, tenemos el 5800X, que también cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 3,8 GHz y una frecuencia boost de 4,7 GHz. Hay que tener en cuenta que este procesador sí que consume un poco más, pero también nos va a dar un rendimiento mayor respecto al 5700X, y también lo tenemos por menos de 160 euros. Y si queremos un rendimiento muy parecido o incluso mayor al 5800X, tenemos al i5 12600KF por 180 euros. Este procesador cuenta con 6 núcleos de alto rendimiento y 4 eficientes, con un total de 16 hilos. La frecuencia base de los núcleos de rendimiento es de 3,7 GHz y de frecuencia boost tiene 4,9 GHz. Tiene un TDP de 125 vatios, por lo que este procesador también consume bastante, pero este procesador tanto para gaming como para tareas de productividad va a ser perfecto, tanto para la gama media como para la gama media alta. Así que por 180 euros es un procesador que está muy bien de precio. Y por último tenemos uno de los mejores procesadores en términos de calidad-precio que tenemos hoy en día en el mercado, que es el Ryzen 5 7600. Cuesta solo 190 euros y cuenta con 6 núcleos y 12 hilos y una frecuencia base de 3,8 GHz y una frecuencia turbo de 5,1 GHz. Y lo bueno de este procesador es que solo tiene un TDP de 65 vatios, por lo que en términos de eficiencia energética es mejor que los comentados anteriormente. Y este procesador es un procesador perfecto para configuraciones enfocadas al gaming y también ofrece un buen rendimiento en tareas de productividad. Y como podemos ver, el 7600X tiene un precio muy parecido, por lo que realmente si tienen un precio tan parecido, el 7600X considero que es una mejor elección. Cuesta ahora mismo 10 euros más que el 7600, pero cuenta con una frecuencia base de 4,7 GHz y una frecuencia turbo de 5,3. Lo que pasa que sí que tiene un TDP un poco más alto. La diferencia de rendimiento entre estos dos procesadores es bastante mínima, pero por un precio tan parecido siempre es mejor tener un poquito más de rendimiento. Así que tanto el Ryzen 5 7600 como el 7600X son elecciones perfectas para configuraciones de la gama media para arriba, porque estos procesadores los podremos utilizar hasta con una 4080 sin ningún tipo de problema en configuraciones de gaming para 4K. Y una vez comentados todos estos procesadores de la gama más económica, vamos a ver cuál es su rendimiento tanto en tareas de productividad, revisando la review de TechPowerUp en Cinebench R23, y también vamos a ver su rendimiento en gaming.
gaming. Por lo que ahora mismo estoy en la review del 7600X para poder compararlo con los otros procesadores. Para empezar tenemos en lo más bajo el 5600 y el 5600X con 11200, 11300 puntos. No son los procesadores más rápidos que tenemos en el mercado, evidentemente, pero es un rendimiento que está bastante bien, sobre todo si queremos tener el ordenador más enfocado para jugar, porque en tareas de productividad evidentemente hay opciones mejores. Por ejemplo, el 12400F también está un poquito por encima, lo tenemos en 11700, pero tampoco es que sea lo más rápido que hay en el mercado. Pero estos procesadores, su mayor objetivo sobre todo es ser muy buenos en términos de calidad-precio, más enfocados al gaming. Más para abajo tenemos al 5700X con 13660 puntos, cosa que está bastante bien. También tenemos al 7600X con 15242 puntos, que también está muy bien. Y un poquito por encima tenemos al 5800X con 15690 puntos, y el que tenemos más alto es el 12600K con 17577 puntos. Por lo que sobre todo estos últimos procesadores, tanto para gaming como para tareas de productividad, van a ser muy buenos. Y ahora vamos a ver cuál sería el rendimiento de estos procesadores en gaming, teniendo en cuenta que tenemos al 7600X en el 100%. Como podemos ver, el 12600K está un poquito por encima, menos de un 1%, por lo que es completamente irrelevante. Y si nos fijamos un poco más para abajo, tenemos al 12400F con un poco más del 6% de diferencia. También tenemos al 5800X, 5700X y más para abajo tenemos el 5600X y el 5600. Entonces es por esto que en mis presupuestos casi siempre suelo escoger el 12400F respecto al 5600 de AMD, porque tanto en gaming como en tareas de productividad puede dar un poco más de rendimiento. Y antes de continuar, si te está gustando este vídeo, te animo a que le des a like para que tenga mucha más visibilidad, y también te animo a suscribirte, porque menos de un 8% de la gente que ve mis vídeos está suscrita. Así que si te suscribes también ayudarás muchísimo al crecimiento del canal. Ahora estamos hablando de muchísimos procesadores, pero realmente si no sabes cómo combinar estos procesadores, podéis visitar mi canal para ver todo tipo de presupuesto, desde lo más económico hasta lo más tope de gama. Así que te animo a que le eches un vistazo para ver cuál es el presupuesto que más se adecua a tus necesidades. Y una vez dicho esto, continuemos con el vídeo. Y ahora vamos a analizar los procesadores del rango de 200 a 300 euros. Y el primero que quiero comentar es el i7 12700KF. Este procesador es un procesador con 8 núcleos de alto rendimiento y 4 eficientes, con un total de 20 hilos. Tiene una frecuencia base en los núcleos de alto rendimiento de 3,6 GHz, con una frecuencia turbo de 5 GHz. Es un procesador con un TDP de 125 vatios, por lo que consumirá un poco más, pero este procesador es buenísimo tanto para gaming como para tareas de productividad, por lo que este procesador es otro de los mejores que podemos comprar hoy en día. Y por un precio muy similar, pero este procesador sí que está enfocado más al gaming, es el Ryzen 7 5700X3D y cuesta 213 euros. Tiene 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 3 GHz y una frecuencia turbo de 4,1. Este procesador sobre todo lo recomiendo si ya tenéis un PC de la plataforma de AM4 y queréis hacer un upgrade, porque realmente comprarlo nuevo considero que el 12700KF es una mejor elección. Pero si ya tenéis un PC AM4 y queréis reaprovechar tanto la placa como la RAM, el 5700X3D es muy buena elección. Entonces, dentro de AM4 para tareas de productividad intensivas, os recomiendo el Ryzen 9 5900X por 227 euros. Este procesador cuenta con 12 núcleos de alto rendimiento y 24 hilos, con una frecuencia base de 3,7 GHz y una frecuencia turbo de 4,8. Tiene un TDP de 105 vatios y es un procesador perfecto para gaming y para tareas intensivas, por lo que este procesador también es una elección muy buena. Y si queréis algo más nuevo, tenemos el Ryzen 7 7700X, que es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, que tal vez tiene menos rendimiento que el 5900X en tareas de productividad, pero en gaming es bastante mejor, porque cuenta con una frecuencia base de 4,5 GHz y una frecuencia turbo de 5,4 GHz. Con un TDP también de 105 vatios, es una elección perfecta para aquellos que quieran más rendimiento respecto al 7600X, por lo que este procesador, tanto para gaming como para tareas de productividad, es muy bueno por menos de 300 euros. Y ahora vamos a analizar cuál es el rendimiento de estos procesadores tanto en gaming como en tareas de productividad, revisando la review en TechPowerUp del 7700X. Como veis, tenemos el 7700X en casi 20.000 puntos, con el PBO activado superamos los 20.000 puntos. Después tenemos al 12700K y al 5900X por encima, 5900X con 21.500 puntos y el 12700K con casi 23.000 puntos, cosa que ambos están bastante bien. Y después el 5700X3D, pues si vemos aquí el 5800X, 5800X3D está un poquito más por abajo, pues si tenemos aquí el 5700X, pues tened en cuenta que el 5700X3D estaría
estaría más o menos por aquí, por lo que el 5700X3D no es de los mejores procesadores en tareas de productividad. Entonces, si ahora nos fijamos el rendimiento en gaming en 1440p, tenemos al 7700X en el 100%, pues el 12700K nos da un 2% más de rendimiento. Y si nos fijamos más para arriba, el 5900X nos da un 5% menos de rendimiento, y si tenemos aquí al 5800X3D en un 98,9%, pues el 5700X3D estaría más o menos por aquí también. Por lo que realmente todas estas CPUs son también perfectas para gaming. Y ya para acabar, vamos con los procesadores entre el rango de 300 y 500 euros. Y para empezar tenemos el Ryzen 9 5950X, que es un procesador que cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, por lo que en tareas de productividad va a ser un procesador muy potente. Tiene una frecuencia base de 3,4 GHz y una frecuencia turbo de 4,9 GHz, por lo que este procesador, tanto para gaming como sobre todo para tareas de productividad, va a ser un procesador muy bueno. Por parte de Intel tenemos el i9 12900KF, que es un procesador que cuenta con 16 núcleos, en los que 8 son de alto rendimiento y 8 eficientes, con un total de 24 hilos. Tiene una frecuencia base de 3,2 GHz y una frecuencia turbo de 5,2 GHz, con un TDP también de 125 vatios. Y este procesador para gaming, como sobre todo para tareas de productividad, va a ser un procesador muy bueno. Y ahora vamos con el rey de los procesadores para gaming, que es el Ryzen 7 7800X3D. Es un procesador con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 4,2 GHz y una frecuencia turbo de 5 GHz, con un TDP de 120 vatios. Este procesador también cuenta con la tecnología 3D Caché de AMD y hoy en día es el mejor procesador que tenemos para gaming, no hay ningún tipo de duda. En tareas de productividad sí que hay otros muchos procesadores que son bastante mejores, pero si enfocamos el PC exclusivamente para gaming, esta es la mejor elección. Por lo que este procesador para PCs de gama alta para gaming es la elección perfecta. Y si hemos hablado del mejor procesador para gaming, ahora vamos a hablar del mejor procesador recomendable para tareas de productividad, que es el 7950X de AMD. Cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, con una frecuencia base de 4,5 GHz y una frecuencia turbo de 5,7, con un TDP de 170 vatios. Pero también es el mejor procesador que tenemos hoy en día en el mercado en términos de productividad, que no tenga un precio desorbitado o que tenga problemas de voltaje, por lo que es la mejor recomendación que puedo hacer hoy en día. Así que este procesador para gaming también va a ser muy bueno, pero no tan bueno como el 7800X3D, pero para tareas de productividad va a ser muchísimo mejor. Y ahora vamos a hablar del rendimiento de estos últimos procesadores. Y como veis, el 7800X3D está en lo más bajo de la lista sin ningún tipo de duda. Lo tenemos en 18.475 puntos en Cinebench R23. Esto no significa que no sea un buen procesador para editar vídeos o realizar tareas de productividad, solo que el resto de procesadores que hemos comentado son bastante mejores. Como podemos ver, el 12900K lo tenemos en 27.400 puntos, el 5950X en casi 26.000 puntos y después el 7950X lo tenemos en 38.000 puntos. Por lo que aquí se ve que el 7950X es de lo mejor que tenemos en el mercado hoy en día. Pero vamos, que todos estos procesadores van a ser perfectos para realizar tareas de productividad como edición de vídeo o programación. Y ahora, si nos fijamos el rendimiento en gaming, podemos ver el 7800X3D en lo más alto sin ningún tipo de duda, y después ya tenemos lo demás bastante más por debajo. Como veis, el 12900K en 4K es un poco más de un 3% peor, y después ya bastante más abajo tenemos el 5950X con más de un 11% inferior al 7800X3D, y el 7950X también es casi un 5% inferior al 7800X3D. Sí que es cierto que en 4K todo o casi todo depende de la tarjeta gráfica, pero el 7800X3D puede marcar la diferencia en sacar unos pocos FPS más, por lo que también todos estos procesadores van a ser buenos para gaming, pero el 7800X3D es el que está en la cima. Y con esto ya habríamos comentado todos los procesadores que yo recomiendo comprar de los que tenemos hoy en día en el mercado. Así que si este vídeo te ha gustado, te animo a que le des a like y puedes suscribirte aquí a la derecha para no perderte ninguna novedad, y te animo a darle a la campanita. Y a la izquierda te dejo un vídeo que seguramente será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.